Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Meditación. La semana pasada estábamos hablando de un tema muy importante para nosotros, los hijos e hijas de Dios. ¿Se acuerdan del título? Claro que sí, la lepra del pecado. Y decíamos, entre otras cosas, que la peor desgracia que le puede suceder a un ser humano, un hijo, una hija de Dios, es el pecado mortal. Porque de este quedamos sujetos de alguna manera a la esclavitud del demonio. Hablábamos también de los pecados veniales, que estos constituyen un excelente aliado de Satanás, porque él nos ha hecho pensar que estos no tienen la debida importancia ante Dios. No caigamos ante esa trampa. Bien, decía San Juan Crisóstomo, los santos padres vieron en la lepra la imagen del pecado. ¿Por qué? Por su fealdad, por su repugnancia, por la separación de los demás que ocasiona. Con todo, mis queridos hermanos, el mal del pecado, tanto el mortal como el venial, ese mal es incomparablemente peor que la lepra, por su fealdad, por su repugnancia, por los trágicos efectos, las trágicas consecuencias que causa en el alma, con miras a nuestro destino eterno. Decía algo muy importante el santo cura de Ars, muy importante. Decía que si nosotros tuviéramos esa facultad, la fe de poder ver un alma en estado de pecado mortal, ¿saben qué decía? Nos moriríamos de terror. Imagínense ustedes qué impresionante ha de ser ver un alma en estado de pecado mortal. Pero mis queridos hermanos, Jesús ha venido precisamente para esto. ¿Para qué? Para perdonarnos. Ha venido para redimirnos. Ha venido nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos de una muerte eterna. Ha venido para librarnos de esa lepra del pecado. ¿Y cómo lo hace? A través de un sacramento muy importantísimo. A través del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Mira, hermano, no importa el tamaño de tu pecado, no importa lo grave de tu pecado, no importa lo inmoral, lo vergonzoso que pueda ser tu pecado, no importa. Jesús perdona absolutamente todo. Jesús olvida automáticamente todo. Siempre y cuando hay una condición, ¿no? Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón, siempre y cuando nosotros sintamos dolor de haber ofendido a Dios. Y esto de la contrición o del dolor es precisamente uno de los pasos para hacer una confesión bien hecha. Sentir dolor de haber ofendido a un Padre tan bueno que todo me da. A ese tipo de dolor me refiero. Ojo, Satanás siempre va a estar ahí pendiente de que nosotros no nos acerquemos a confesarnos. Ah, sí, él va a hacer todo lo posible, haciéndonos pensar, por ejemplo, que ese pecado que nosotros ya días andamos cargando, pensemos que no tiene perdón de Dios. Y él nos comienza a susurrar al oído y nos comienza a decir, no, ¿cómo te vas a ir a confesar de ese pecado? Ese pecado no te lo va a perdonar Dios. Ese pecado es demasiado grande, demasiado inmoral, demasiado vergonzoso. Eso no tiene perdón de Dios, ni te acerques. Y muchos caen en la trampa de escuchar, de detenerse y escuchar a Satanás que así le dice. Porque a él no le conviene soltar esa alma que se encuentra en pecado, no le conviene. Y va a susurrarte muchas cosas feas a tu oído. No le hagas caso. Mira, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. La misericordia de nuestro Padre Dios es más grande que el peor de todos los pecados. La misericordia de Dios es como el océano. Tal vez podemos ver el principio, el inicio, pero no vamos a ver el final. Así que, hermano, no te dejes engañar. Mira, cada confesión es expresión del poder y de la misericordia de Dios. Y los sacerdotes ejecutan este poder no por virtud propia,
para nada, sino en nombre de Cristo como instrumento de mano del Señor. Es el mismo Jesús, mira lo que te voy a decir, es el mismo Jesús quien en el sacramento de la reconciliación o la confesión pronuncia esas palabras autorizadas y paternas: tus pecados te son perdonados, vete en paz. O sea que cuando escuchemos estas palabras, oímos al mismo Cristo en la voz del sacerdote. En el sacerdote debemos de ver a Jesús. Es un error verlo como la persona humana que es, pero de esto lo hablaremos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema la lepra del pecado. Decíamos que es un gran error humanizar este sacramento de la reconciliación o de la confesión. ¿Qué significa humanizar este sacramento? Ver al sacerdote como la persona humana. No la vemos como que nuestro Señor Jesucristo en ese momento está en él. Que cuando oímos esas palabras que se nos perdonan nuestros pecados, no es el sacerdote, es Jesús mismo quien nos perdona. Por eso, por andar viendo al sacerdote como la persona humana que es que muchos hermanos andan brincando de sacerdote en sacerdote, andan brincando de iglesia en iglesia, porque les da pena estar repitiendo de repente, confesarse los mismos pecados, o que el sacerdote lo vea como una persona demasiado pecadora. Entonces, esto es un gran error, hermanos. ¿A dónde está nuestra fe entonces? ¿Dónde está nuestra fe que nos dice que ahí está Jesús mismo en el confesionario, escuchando atento nuestros pecados y al final absolviéndolos completa y totalmente? ¿Dónde está nuestra fe? Ojalá que reflexionen mucho en eso, porque yo sé que hay muchos hermanos que andan en eso, de un lado para el otro, de iglesia en iglesia. Y en la confesión hemos de ser muy serios y decir toda la verdad. San José María Escrivá de Balaguer decía: el Señor es médico, con M mayúscula, y nos cura si nosotros le dejamos que su gracia penetre hasta el fondo de nuestra alma. Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es el orgullo, que nos lleva a disimular y excusar nuestros pecados. Y concluía: con el médico, con mayúscula, es imprescindible una sinceridad absoluta, decir enteramente la verdad. Traducido en otras palabras, hermanos, cuando nos vayamos a confesar, no le pongamos obstáculos a la gracia. ¿Cómo le ponemos obstáculos a la gracia? Precisamente cuando al confesarnos de X, Y pecado, nos comenzamos a justificar y a excusar. Ahí nomás agrégale otro pecado más, porque estás cometiendo el pecado de soberbia. Claro, al no aceptar que tú tuviste la culpa, que tú le fallaste a Dios, y empiezas entonces a echarle la culpa a los demás. Sí, padre, es que yo me confieso de eso, pero es que fulano, sutano, es que mi esposo, mi esposa. No, no te excuses ni te justifiques. A la confesión debe ser clara, concisa, precisa. Decir directamente de lo que nos estamos acusando. Bien, cuidado también con otra cosa muy importante, con ocultar algún pecado deliberadamente cuando te vayas a confesar. Ah, sí. Por ejemplo, tú dices, bueno, me voy a confesar de esto, de esto, de esto y de esto. Y ya cuando estás ahí confesándote, de repente decides deliberadamente, por propia libertad tuya, ocultar uno de los pecados. ¿Por qué? Porque te da mucha pena, porque te da miedo, porque te vas a sentir con mucha vergüenza. Entonces decides ocultarlo y no confesarlo. ¿Sabes qué? No vayas a comulgar. No vayas a comulgar. Esa confesión es inválida. Y si tú más bien vas a confesarte, cometes otra falta grave que se llama, vas a comulgar, cometes otra falta grave que se llama sacrilegio. Otra cosa es que tú vayas a confesarte y se te olvida un pecado. Esa es otra cosa. Y ahí te puedes sentir tranquilo, ¿no? Esa es otra cosa.
Pues nosotros hemos de aprender a ser como el leproso, mis queridos hermanos, que postrado así, cara en tierra, con mucha humildad, se pone delante del Señor, reconociendo con mucha sinceridad su enfermedad y le pide que lo cure. Con esa disposición es que tenemos que ir a confesarnos con humildad. ¿Qué le dijo el Señor al leproso? Quiero, quedas limpio. ¿Y qué sucedió? Al momento desapareció la lepra y él se curó. Nos imaginamos la gran alegría de este momento para el leproso. No se pudo contener, como bien leemos en el pasaje, su emoción para sí mismo. Y más bien siente esa necesidad de hacer partícipe de todos de aquello que en bien le había pasado. Esta ha de ser también, a propósito, nuestra actitud al confesarnos, ya que quedamos libres de nuestros pecados. Repito, por grandes y vergonzosos que estos puedan ser. Y de esta alegría con la que salimos de cada confesión, hemos de hacer también partícipes a todos, en especial a los que nosotros más amamos. Hermanos, para finalizar este programa, unos puntos a meditar. Número 1, los pecados veniales. Esos pecados que el demonio nos lleva a pensar que no tienen la importancia para Dios, van volviendo insensibles la voz de Dios en nuestro interior. Ya no escuchamos la voz de Dios en nuestro interior. Mire qué terribles son. Número 2, el primer requisito, decía San José María Escrivá de Balaguer, para desterrar el pecado de nosotros, es procurar conducirnos con una repugnancia o repulsión hacia el pecado. Y número 3, pregunta, ¿cómo podemos mantener el pecado alejado de nosotros? Número 1, huyamos de toda ocasión que nos lleva a pecar. Número 2, oremos diariamente. Y número 3, frecuentemos los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Queridos hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Bendiciones abundantes.